Creo sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo mi Dios y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Digo que eres amor, escucho que soy tu amado. Lo siento y qué más da, te quiero y eso basta. Amo, Señor, sencillamente, porque amar es entregarse, y como me gusta amarte estando frío, estando frío, estando frío. Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa de las Sayistas en el Mundo. En esta oportunidad tengo como invitado especial a Javier Prieto desde Argentina, con quien vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémoslo. Javier, es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Es un gusto conversar nuevamente contigo. Me traes recuerdos del Congreso de Humael que tuvimos en tu país hermoso, Argentina, el año pasado. Así que vamos a conversar un poquito también sobre eso. Pero antes, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy. El placer es mío, Giovanni. Mi admiración por tu trabajo, un entusiasmo, allá ya no lo decimos en esta parte del mundo, enorme, valioso, que nos une. Ya con esto solo que haces, estás haciendo gran parte del objetivo de Humael, creo yo. Así que te felicito y no hace falta que te diga que sigas así porque tu entusiasmo va por sí solo. ¿Me preguntabas, Giovanni? Sí, ok. Muchísimas gracias, Javier. Cuéntanos un poquito de tu vida. ¿En qué ciudad tú naciste en Argentina y dónde hiciste tus estudios? Bien, yo nací hace 49 años ya, en Buenos Aires, la capital de Argentina, 29 de enero del año 76, o sea que ya el año que viene voy a cumplir medio siglo. No sé si es bueno eso. Bien, Y felicitaciones. bueno, yo siempre digo que soy más porteño que el obelisco. Porteño es el gentilicio de la ciudad de Buenos Aires por el puerto. El nombre de la ciudad originalmente era Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Con el tiempo se simplificó el nombre y lamentablemente para mi gusto se le quitó la parte referida a Dios y a Santa María, la Virgen, y quedó esto de Buenos Aires y ahora hasta hay incluso un nombre más administrativo, CABA, se le dice CABA, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un nombre muy frío para una ciudad que a mi gusto es linda, es activa, es en algunos sentidos vibrante, así que me gustaría que tuviera un nombre coloquial, cotidiano, más parecido al de la denominación original, ¿no?
Y digo que soy más porteño que el obelisco porque soy nacido y criado en la ciudad, siempre viví acá, pero eso no implica que me sienta exclusivamente porteño. Me gusta mucho el país. Vos sabés, Giovanni, que Argentina es un país muy grande, es el octavo en el mundo en cuanto a tamaño. Tiene 24 distritos, la ciudad es uno de ellos, y me gusta bastante recorrerlo. Tengo solamente 2 provincias todavía no visitadas que espero, miento, una sola no visitada, que espero pronto tache en la lista. Y bueno, es con sus buenos y sus malos, con sus positivos y sus negativos, es lindo ser parte de nuestro país, de Argentina, que espero te haya recibido bien cuando estuviste en noviembre. Vos sos muy viajero, has estado en muchos lugares, no sé qué impresión te llevaste de Buenos Aires. La mejor, la mejor. Y te puedo decir que también fue gracias a ti, ¿ah? Porque tú prácticamente te saliste de tu zona de confort y sin ser parte de la organización del Congreso que nos invitó a Argentina, hiciste una labor muy encomiable y te preocupaste por nosotros, de hacernos sentir bien, de hacernos sentir acogidos en Argentina. Así que salimos con muy buenos recuerdos de tu país y también parte de eso lo debemos a ti. Así que muchísimas gracias a nombre de todos los que fuimos al Congreso de Humael el año pasado a Buenos Aires. Gracias a ustedes, fue un gusto tenerlos. Se sintió que era un lindo grupo, como debe ser un grupo lasallano, un grupo de gente cálida, simpática, con sentimientos de hermandad. Así que fue lindo. Fueron unos días en los que yo disfruté estar con ustedes y no tanto en la organización, sino más en el apoyo. Pero bueno, si hice algún granito de arena para que ustedes estuvieran bien, me siento más que satisfecho. Muchísimas gracias. Entonces estudiaste en Buenos Aires. Sí, yo estudié casi todos mis años de escolaridad en nuestro colegio. Después te voy a comentar dónde estoy, que vos conocés este lugar, para que veas la Asociación de Exalumnos. Y enfrente está el colegio donde estudié, es el Colegio de la Salle. Yo le digo de la Salle en francés porque me gusta decirlo originalmente. Así como el nombre de la ciudad de Buenos Aires, me gusta decir el nombre del fundador y el colegio de la forma original. Sé que nadie lo usa, sé que estoy un poco loco si lo hago, pero así es como me gusta. Y a nuestro fundador a veces, yo digo, le gustaría seguramente que lo llamaran por el nombre, ¿no? Jean Baptiste en vez de Juan Bautista o Giovanni Battista o qué sé yo. Entonces a veces le digo así, pero no es un detalle. Estudié desde los 4 años, tuve un solo año en que, comillas, traicioné al colegio. A esa edad, por supuesto, no decidía, pero me enviaron a un jardín de infantes del colegio donde trabajaba mi mamá como docente y al que iban mis hermanas. Pero ya a los 5 años, en lo que llamamos preescolar, el último año de jardín de infantes antes del nivel primario, me pasaron a nuestro colegio, cosa que agradezco y me alegra muchísimo. Estuve a punto de no serlo. Te cuento la infidencia de que mis papás querían hacerme estudiar en un colegio llamado Newman, del Cardenal Newman, también un conocido educador católico. Y resulta que no había mucha vacante, tenían un contacto para ver si entraba y no les prestaron mucha atención a mis padres. Bueno, cerrada esa posibilidad, se decidieron por el nuestro y le salió muy bien, por lo menos en cuanto a lo que me dio el colegio a mí. La verdad es que tengo un enorme recuerdo, una gratitud muy, muy grande. Terminado el colegio en el que hice los 13 años de preescolar, todo el primario y el secundario, egresé en el 1993 y me fui a estudiar comunicación social. No fue tan fácil decidirlo porque cuando estaba en quinto año del secundario, que es el último en Argentina, no tenía claro qué iba a seguir. Hice un test vocacional ofrecido por el propio colegio, en el que, bueno, habrás hecho alguno vos o nuestros televidentes, en el que hay que contestar muchas preguntas de distintos rubros. Bueno, contesté. Cuando al par de semanas más tarde nos dieron los resultados, las psicólogas que habían hecho el examen me dijeron, estamos un poco desorientadas con vos porque por un lado pareces ir hacia acá, con otras respuestas pareces ir hacia este otro lado. ¿Por qué no estudias algo que englobe todos tus intereses? Por ejemplo, licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, me dijeron. En 1993 eso era algo muy estrafalario, ¿no? Digamos, no existía el interés común, una carrera así, cuando más o menos la gente terminaba siendo abogado, arquitecto, médico, etc. Entonces, contuve la carcajada
agradecí y seguí sin saber qué iba a estudiar. Y resulta que en febrero ya del 94, un compañero mío del colegio me dijo que iba a estudiar esto, comunicación social, en Universidad Austral. Habíamos tenido una feria de universidades en el patio del colegio, en el secundario, y esas universidades, cada una con un puesto, con un stand, mostraba lo que tenía para dar. Una de ellas ofreció hacer una visita a las instalaciones suyas. Hice esa visita unos días después y dije, voy por acá. Podría haber sido cualquier otra cosa. Terminé en la comunicación social. Es la Universidad Austral, una universidad que tiene mucho vínculo con la de Navarra, también católica. Y bueno, encontré ahí un ambiente parecido al lasallano. O sea, gente de un perfil similar al de nuestros colegios privados y confesionales, con una educación muy personalizada, con profesores que nos llamaban por nuestros nombres, que tenían tutorías, y la verdad es que fue otra buena experiencia. La universidad estaba, por lo menos la facultad estaba apenas en su tercer año, estaba naciendo. Hoy por hoy es una bastante consolidada en Argentina, ya tiene su prestigio, buenos investigadores, así que estuve en los albores de una universidad que va creciendo y que está muy buena. Y bueno, y a partir de eso, con una pasantía, terminé trabajando en el diario La Nación, que es uno conocido en Argentina, tiene 155 años, y el otro día cumplí 29 ahí dentro, así que todavía no me despidieron, no sé por qué, pero bueno, por ahora sigo. Muy bien, entonces el próximo año estamos de aniversario, 50 de edad y 30 de trabajo. Exactamente, hay que festejarlo de algún modo. Oh, seguro que sí, muy bien, te felicito. Gracias. Pero tú seguiste vinculado a La Salle durante tus estudios universitarios o después fue que regresaste a formar parte de la asociación también de exalumnos. ¿Cómo funcionó eso? En Argentina, lamentablemente para mi gusto, no tenemos una universidad lasallana de carreras de grado. Sí hay instituto terciario, pero no hay carreras de grado. Sé que en muchos otros países sí las hay, y muy grandes, en México, en Estados Unidos, pero en Argentina no lo tenemos. Entonces no pude seguir una carrera de grado gestionada por la educación lasallana. Pero digamos, pasado cierto tiempo, me acuerdo cuando mi mamá, que leía el diario, las participaciones sociales, me avisó un día que había un festejo por los 100 años de la Asociación de Exalumnos. El festejo era el 12 de julio del año 2003. Y dije, uy, voy a ir porque había perdido el contacto cotidiano con el colegio o con la asociación. Con la asociación directamente no había tenido contacto. Y bueno, fui a ese festejo, me vinculé un poco y al año siguiente me hice socio de la asociación. Y bueno, ya llegó también 21 años de asociado y he estado como vocal, he estado como tesorero, siempre a gusto de trabajar por esta entidad que nos reúne como exalumnos desde hace, como te digo, ahora son 122 años, fue fundada en 1903, es la más antigua de Argentina y creo que una de las más antiguas del mundo. Sé que hay otras en Francia, por ejemplo, más antiguas, más añosas, pero bueno, esta ya lleva 122 años y tenemos la alegría de contar con una sede propia que vos conociste, estuvimos almorzando en este salón. Claro. Ujú. Así que bueno, para eso estamos al servicio de la asociación, que es estar un poco indirectamente al servicio del colegio de la obra lasallana. Okay. ¿Cuál es el cargo que tienes en este momento, perdón? Ahora soy vocal, se renovó la comisión directiva hace un mes, estuve como 8 años como tesorero y bueno, fue lindo hacerlo, me gustan los números, aunque no estudié nada relacionado con los números, pero necesitaba un poco de cambiar de la función porque a veces es muy demandante, a mí me gusta, cuando me involucro en algo, me gusta hacerlo a fondo, hacerlo bien, me gusta que las cosas salgan bien hechas. Y bueno, a veces eso implica demasiado tiempo de trabajo y bueno, necesitaba un poco volver a tener disponibilidad de tiempo, así que sin dejar de estar, ahora soy vocal y dejé la tesorería, pero estoy ayudando al nuevo tesorero que es justamente nuevo en esto, así que
me voy pero no tanto de esa función. Bueno, pero también ayudaste 8 años, que es bastante tiempo, ¿ah? Dedicaste una parte de tu tiempo que es tan ocupado, valga la redundancia, pero de todas maneras te diste modos para trabajar 8 años. Se dice fácil, pero no son fáciles, Sí, especialmente con esa responsabilidad que conlleva la tesorería. sin dudas, es manejar dinero ajeno, no es poco, y la idea es que no haya pérdidas. Tampoco la idea es que haya una super ganancia, que no es ganancia, es superávit, porque no es una organización con fines de lucro, no es una empresa, claro. Pero la idea más es que la asociación, más que tener superávit, cumpla los fines para los cuales fue creada, ¿no? Con tener algún superávit anual, creo que estamos bien, si es más grande, mejor, pero si hay demasiado superávit es que por ahí no estamos utilizando el dinero en lo cual deberíamos utilizarlo. Así que eh, creo que más o menos hemos cumplido en ese objetivo, pero me llevó más tiempo algo que hice en los últimos años, que es una revista digital de la asociación que se llama Indivisa Manent. Tiene más que ver con lo que yo estudié y con lo que hago cotidianamente, que es la comunicación. Y bueno, como te decía, digamos, minucioso como lo soy, toma bastante tiempo de mi tiempo libre justamente y me gusta mucho hacerlo, pero también he necesitado bajar el ritmo de esa dedicación porque me estaba consumiendo prácticamente la vida, mientras además tengo una función en la Confederación de Exalumnos Católicos de Argentina y mi trabajo, al que le dedico generalmente no menos de 10 horas por día. Entonces, bueno, estoy en un momento de pausar un poco ese ritmo sin dejar las cosas, pero reorganizarme porque mantener ese ritmo mucho tiempo no era sostenible, como se dice ahora. Ok, esta revista es a nivel nacional solo para Argentina, es digital, se puede exportar a otros países. Es una revista de la asociación nuestra, la Asociación de Exalumnos es de este colegio, el Colegio del Centro de Buenos Aires, que vos conociste, pero no está cerrada solamente a temas relativos a los exalumnos de este colegio. Puede haber incluso notas de alcance mundial de la obra lasallana. Justamente en el último número que publiqué, la nota central era una suerte de inventario de cómo estaba la obra lasallana en cuanto a números en el mundo en ese momento. El informe es de fines del 2023, fue publicado en el 2024 y bueno, y hablé o mejor dicho, transcribí el informe, lo procesé y conté a lectores de la revista cuántos países tienen obras lasallanas, cuántas obras educativas hay, cuántos hermanos, cuántos docentes, cuántos alumnos, las tendencias, qué crece, qué decrece, qué zonas van haciéndose más fuertes, qué zonas están más debilitadas. Y bueno, creo que es una pregunta la de cómo estamos, que los exalumnos, sobre todo los que no están en el día a día, suelen hacerse, ¿no? Bueno, ¿cómo está el colegio? Preguntan, o cómo estamos los lasallanos, cuántos somos. Y bueno, el informe que es público, que lo hizo público la Casa Generalicia en su sitio de internet, nos contó cómo estamos en esos números y bueno, y fue un contenido de la revista global. Después hay otros que son más locales y alguna nota también, por ejemplo, de interés general. Ok, perfecto, muchas gracias. También eres parte de otra organización de antiguos alumnos católicos, que es la OMAE, que es a nivel mundial. Hay tres digamos, instituciones. Una es la institución de Argentina, otra es la institución de América y otra es la institución mundial. La institución de Argentina es Confederación Argentina de Exalumnos de la Educación Católica, con un acrónimo CONFAEC. De esa soy presidente. UNAEC es la Unión de Exalumnos de América, de la cual es presidente Evangelina García Richard, que también es argentina, de Santa Fe, en la que está Carlos Sea Montoya, por ejemplo, muy involucrado. Y ella responde a OMAEC, que es la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica, que tiene también UNAEC Europa. UNAEC América es la de nuestro continente, UNAEC Europa es la del viejo continente, por supuesto. Ok, tú eres el presidente para Argentina dentro de
organización que se vincula a la otra que es a nivel mundial. ¿Cuáles son exactamente tus funciones? ¿Cuál es el objetivo de esta organización? Bueno, la Confederación de Exalumnos Católicos tiene como objetivo unir a los exalumnos de educación católica de diversas instituciones del país para conjuntamente encarar actividades de diversas índoles en las cuales se predique lo que pregona el Evangelio, o se actualice, se lleve a un acto, a la acción, mejor dicho, lo que predica el Evangelio. Esto implica hacerlo mediante actividades solidarias, actividades sociales, actividades de educación, deportivas, de capacitación y, bueno, la idea es desarrollar todo eso entre alumnos de diversas vertientes de la educación. Estamos los lasallanos, pero también están los jesuitas, están los salesianos, están muchas digamos, alumnas o exalumnas de congregaciones femeninas, y llevamos adelante eso con la idea de cristalizar el anhelo de un sacerdote jesuita que fundó esto en el año 1964, el padre Ramón Ferreira. Si bien lo fundó un jesuita, muchas veces, mucho tiempo, presidentes lasallanos, como también pasa en la Organización Mundial de la Educación Católica. Así que los lasallanos tenemos un papel bastante intenso, digamos, en estas organizaciones que nos reúnen a lasallanos y no lasallanos, exalumnos de la educación católica. Yo, a medida que hablo y que leo un poco sobre historia de esto, veo que nuestra congregación, la lasallana, tiene un peso enorme, Giovanni. Desde lo fenomenal que hizo nuestro fundador hasta el día de hoy, veo que los salesianos, los jesuitas y los lasallanos tenemos, no quiero menospreciar a ninguna otra congregación, ¿no? Pero sí quiero marcar esto, que me asombra a mí la cantidad, digamos, la importancia que tienen nuestras congregaciones por la cantidad de países en los que están, por la cantidad de gente a la que han educado, por la veneración que se hace de nuestros fundadores. No te olvides de que en la Basílica de San Pedro, nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle, tiene unas estatuas en una de las columnas de la Basílica de San Pedro, la típica imagen de la escultura de Falguier, de él con uno o dos alumnos pequeños y él enseñándoles y gesticulando hacia arriba, como haciéndolos mirar hacia Dios. Y cada vez que entro a un video de YouTube y escucho sobre la vida del fundador, que está en español o en inglés, por ejemplo, o incluso en francés, me emociono cuando recuerdo las cosas que él hizo y digo, wow, qué difícil estar a su altura, ¿no? Un hombre que desde la comodidad de su vida materialmente resuelta se abajó a la educación a los pobres, cuando la educación en ese momento era algo poco prestigioso socialmente, y él estaba en la clase alta, y donó sus bienes para educar a los pobres, a los cuales ni siquiera llegaba la poco prestigiosa educación. Él, digamos, la educación llegaba de forma individual a las clases altas, y los chicos pobres jugaban en la calle, pagaban en la calle, y su vida iba a ser a tener ese techo. Y este hombre, muy, muy educado, digamos, muy capacitado en cuanto a la educación que recibió y lo que él hizo, lo que tuvo como vocación, sin saber que iba a tener esa vocación, porque no tenía claro para nada, tuvo que dilucidar mucho tiempo y rezar para saber en qué podía usar él las dotes que tenía, los estudios que había hecho. Terminó diciendo, voy a dar educación a los pobres, lanzándose a esa misión sin tener nada prácticamente. Llevó a los maestros a su casa, sus familiares notaron que los maestros, por tener poca educación, tenían un roce cotidiano con ellos, entonces le dijeron que se fuera él de la casa con sus maestros, se fue a otro lugar y, empeñado en cumplir esa misión, afrontó miles de dificultades, desde que le quemaran escuelas hasta que lo llevaran injustamente a los tribunales, para cumplir ese anhelo que él entendió como un llamado de Dios para el que no se sentía al principio atraído, ¿no?
Así que, y tantas fueron las dificultades que él en un momento dijo, bueno, yo me alejo de esto, soy el causante de los problemas, les dejo la obra, la dirección de la obra a ustedes, se retiró a Parmenia, a esa montaña cerca de los Alpes o los prealpes franceses, y entonces recibió una carta de los hermanos desde París que le dijeron, señor, usted tiene que volver, tiene que hacerse cargo de esto, no puede dejarnos solo. Bueno, eso fue un motivo muy de alegría para él, volvió a París, se puso de nuevo a cargo y recién a 2 años de su muerte se dio la dirección del instituto. Pero la verdad es que un crack. O sea, ¿te gusta el fútbol? Messi de la educación, un tipo que revolucionó la educación, no solo porque la hizo llegar a todas las clases, sobre todo a las bajas que no recibían, sino también porque fue innovador en los métodos, en escribir manuales de cómo se debía hacer las cosas, en enseñar a muchos al mismo tiempo, cosa que no ocurría, en enseñar en la lengua nativa de las personas y no solamente en latín, en hacer escuelas para fines técnicos, digamos, para escuelas para formar maestros, escuelas para presos. O sea, un genio que vio las cosas con mucha antelación y gracias al cual debemos, no solo nosotros las Lasallana de Educación, debemos, creo que el mundo, el cómo es la educación hoy por hoy, globalmente, ¿no? Después las formas, inteligencia artificial o no, ya es una cuestión más coyuntural de época, pero lo estructural, la educación masiva que hizo que el mundo creciera enormemente, digamos, intelectual y hasta económicamente. Hoy hay mucha menos gente pobre que en la época de él, en todo el mundo. Entiendo que se lo debemos a Jean-Baptiste, a quien tenemos al fondo, no sé si se llega a ver. ¿Cómo tú te sientes al ser un servidor, un voluntario? ¿Qué significa esto para ti? Siento que es algo que no debería dejar de hacer, porque muchos de nosotros somos privilegiados en haber nacido en un hogar en el que hubiera pan, en el que hubiera techo, en el que hubiera una familia que nos contuviera y de haber tenido educación. Entonces, cuando hay tanta gente que no dispone de esas ventajas, creo que uno está implícitamente obligado a dar algo de su tiempo en pos de los demás. Lo que puede, con sus limitaciones, no solo de tiempo, sino también sus limitaciones de capacidades. No todos somos buenos para todo, yo creo que no soy bueno para muchas cosas, pero en lo que pueda intento dar de mí, ¿no? Por la causa lasallana y por la educación católica en general, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, no solamente la material. Yo creo que los lasallanos, por la inspiración de nuestro fundador, tenemos un apego a la educación marcado, y la educación es, para mi punto de vista, lo que en definitiva termina reduciendo la pobreza material, porque quien está capacitado para trabajar puede tener su sustento y entonces no depender de la caridad ajena, y además no solo por lo económico, sino porque el trabajo por sí es dignificador, ¿no? Y uno además se siente muy bien porque con el trabajo le entrega algo a la sociedad y coopera en que la sociedad progrese en el aspecto en el que le toque trabajar. En mi caso, bueno, en la Asociación de Exalumnos, como te digo, más allá de la parte burocrática de los números, que es un poco aburrida, pero alguien debe hacerla, me gustó hacer esta parte de comunicación, que es algo que nos estaba faltando. Eh, Porque, bueno, la asociación tiene muchos años, pero cada uno le dona el poquito de tiempo que tiene y por ahí no, siendo tantos los exalumnos en mi época, había 3.000 alumnos en el colegio, hoy son menos, pero bueno, si uno toma año por año, década por década, son muchos, o sea, miles y miles los exalumnos, y nos faltaba algo que nos cohesionara, que era la comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, decidí hacer Indivisa Manet. Si querés te muestro algún ejemplar, no sé si se ve bien. El número en el que cumplimos 120 años en la Asociación de Exalumnos. Un trabajo enorme de búsqueda de fotos y de historias y textos por Federico Fontana, que es como una suerte de historiador no oficial, y yo un poco también, y lo pasé a texto.
otro número tuvo a este señor que para nosotros los exalumnos de varias décadas era un icono, era el hermano Pablo Juan, que era la humildad personificada, un crack también, y bueno, merecía que le dedicáramos, cuando habría cumplido 100 años, esta portada. Ahí tuve la suerte de irme a Pihue, que es una localidad ubicada a unos 600 kilómetros de Buenos Aires, para hablar con familiares, conseguir material, conocer algo más de él, y bueno, fue muy lindo hacerlo y están muy agradecidos los parientes de Pablo Juan. Y te muestro una etapa del número más, que es la que te mencionaba hace un rato, sobre este informe de cuántos somos los lasallanos en el mundo, cuántas obras, cuántos hermanos, cuántos docentes, etcétera. Así que bueno, eso es la parte de comunicación de la Asociación de Exalumnos. En cuanto a la Confederación de Exalumnos Católicos, bueno, me eligieron presidente, todavía no sé muy bien por qué, pero sí con la misión de revitalizar la Confederación, que está un poco adormecida. Y bueno, tuvimos ya algunas iniciativas. Por ejemplo, estuvimos en una exposición, una feria muy, muy grande, la más grande de Argentina y bastante importante en América del Sur, que es la Exposición Rural. Se hace en Buenos Aires, pero tiene mucho que ver con la industria y sobre todo con el campo. Ahí la Confederación tuvo un stand, un puesto para darse a conocer, y mostramos algunos escudos de nuestros colegios y eso, cosa de que mucha gente se interesara por saber qué era. Bueno, establecimos contacto con varios exalumnos, fue muy lindo escucharlos, conocer sus vivencias, cómo era la educación en su colegio y tener los datos de contacto de ellos para partir de eso interactuar justamente. Otra iniciativa es que hicimos una obra de arte llamada La Sagrada Familia, que es una suerte de tapiz, perdón si hay un especialista en arte, porque no es un tapiz, pero tiene un estilo de tapiz, por ahí me estoy equivocando en la palabra correcta, de justamente la Sagrada Familia, muy grande, 2 metros por 3, con la idea de que sea itinerante y pase por varios lugares donde quieran recibirla, parroquias, colegios. En este momento está expuesta en una parroquia muy linda, Nuestra Señora de Buenos Aires, en el medio de la ciudad. Y la recibió con mucho gusto. Es más, quieren quedársela y nosotros queremos que sea itinerante. Así que en algún momento vamos a tener que sacarle la obra y llevarla a otro lugar. Y tenemos algunas iniciativas, hacemos torneos de fútbol de exalumnos de distintos colegios, como te decía, lasallanos, jesuitas, salesianos, bueno, de diversas congregaciones, maristas, marianistas. Y queremos hacer el próximo, ser locales, en nuestro campo de deportes en San Martín, afuerita de Buenos Aires, ahí cerca, muy lindo campo de deportes del Donado, que era un campo privado, nos lo donaron en los años 60 y está bastante lindo hoy, me cuentan que hace rato no voy. Y una iniciativa que tengo ganas de hacer es una exposición de los santos, o no santos, de los fundadores de nuestros colegios. No solo Jean Baptiste, sino también los de otras congregaciones, para rendirles el homenaje que merecen, para dar a conocer sus vidas, que son conmovedoras, y también porque son inspiradoras. O sea, cuando uno conoce las vidas de esta gente, uno se inspira y dice, bueno, yo debería no copiarlo en todo porque no soy ese Messi, digamos, pero sí tratar de ser, digamos, dar algo por la sociedad como lo que hizo este santo o este fundador o este sacerdote o esta monja o quien haya sido que fundó esta obra educativa. Hice una entrevista hace 2 días, el viernes, con el exalumno que ahora es director general del colegio. Entiendo que el primer exalumno que es director general de nuestro colegio. El colegio tiene 134 años, así que si se me escapa algún exalumno, perdón, pero creo que es el primero, Mariano Valenten, que me decía que el enfoque ahora es sin perder la autoridad, de tener una cercanía muy, muy marcada con los alumnos, de llamarlos por su nombre, de recibirlos con un saludo, con un beso, para personalizar la experiencia y darles apoyo, contención, digamos, cercanía, sentir que los chicos sientan que alguien se preocupa por ellos individualmente. Y le pregunté sobre esto, sobre si esa cercanía no les hacía
perder autoridad, porque quizás el alumno en algún momento cruzara la barrera de la confianza y perdiera un poco el respeto o se indisciplinara. Y cómo lograban mantener esa autoridad y teniendo la cercanía también a la vez, digamos, resguardando la disciplina en las clases, porque es muy común que en la adolescencia, sobre todo, se vuelva más rebelde el chico, que desordene la clase. Me dijo, no, hoy por hoy el problema que afrontamos no es tanto eso, sino que apuntamos más a que los alumnos interactúen, se expresen, no se encierren, porque hoy por hoy los chicos están bastante encerrados en su individualidad, en sus pantallas, mucho en las redes sociales, en exponerse, en recibir mensajes de otros, a veces positivos, muchas veces no lo son, incluso en casos más graves como la ludopatía. Y entonces nuestro problema hoy en cuanto a conducta de los chicos va más por ese lado, digamos. Hacer que actúen en conjunto, entender que son un grupo y que hay que expresar las cosas con el otro y no encerrarse en una pantalla que los hace estar conectados, pero a la vez les da soledad, peligros que esas pantallas traen, ¿no? Como decía, bullying, críticas, juegos de azar de forma descontrolada. Y bueno, retomando esto que me abrió los ojos por parte del nuevo director general, que es un exalumno 3 años más chico que yo, tiene unos 46 años, decía, bueno, nosotros como exalumnos, lasallanos por un lado, católicos en general por otro, en lo que a mí respecta por la confederación, tenemos que tratar de interactuar para que, digamos, para llevar nuestro mensaje, propalarlo y que eso implique hacer cosas, ¿no? Que no es tan fácil porque cada uno tiene su trabajo, su tiempo, su familia, su casa, bueno, pero volviendo a lo que me decías sobre por qué hago estas actividades por fuera de mi trabajo, bueno, porque me siento compelido a hacer algo por el otro. No me pongo una capa de héroe y a salir a rescatar los chicos más necesitados del último rincón del país, pero en lo que mi ámbito de acción me permite, bueno, hacer algunas cosas por los demás, por lo que nos pide Cristo en su Evangelio. Por ahí suena muy grande esto que estoy diciendo de Cristo en su Evangelio, con la mínima, muy, muy pequeña tarea que trato de llevar adelante. Pero bueno, cada uno con un poco que haga desde su ámbito, forma a ese mar lleno de innumerables gotas, como decía la Madre Teresa de Calcuta, que hacen que algo se transforme positivamente en la sociedad. Excelente, muchísimas gracias por todo ese servicio que tú prestas desde Argentina. Y mencionaste varias cosas que quiero tocar ahora de nuestra Iglesia Católica y esta ola de resurgimiento que hay con la juventud. Acabas de mencionar que el director del colegio tiene 46 años, tú tienes 49, el Papa tiene 69 y el Papa está canonizando este mes dos santos jóvenes, uno de ellos Carlo Acuti, que es muy conocido por su trabajo en las redes sociales, que acabamos de hablar que pueden ser negativas, pero en este caso también puede ser algo positivo. Es el santo del milenio, como se lo llama. Murió a los 15 años de una leucemia repentina, pero que a su corta edad ya nos dejó un legado para toda la vida. La Jornada Mundial de la Juventud que se acaba de realizar en Roma llevó a más de 1 millón de jóvenes a participar en este evento. Después de esta parte oscura, un periodo oscuro de la Iglesia Católica, donde muchos sacerdotes fueron acusados de abusos sexuales. Ahora existe como te dije, esta nueva ola, este resurgimiento. ¿Crees tú que la Iglesia Católica está en su mejor momento ahora mismo? Es larga la historia, son 2000 años, no me siento capacitado para juzgar su mejor momento. Sí, a mí me da esperanza algunas cosas que están pasando ahora. Si me preguntas por el mejor momento, hay un libro del Nuevo Testamento que me gusta mucho, te diría que es el que más me gusta, que se llama Hechos de los Apóstoles, que es el primer libro posterior, digamos, por lo menos temporalmente, no sé cuándo fue escrito, pero los hechos sí. Posteriormente a la partida de Cristo,
que relata cómo sus 11 apóstoles y luego sus discípulos salieron a predicar esta nueva iglesia y este nuevo mensaje que había traído Jesucristo. Es muy emocionante ver lo que hacen, los viajes que realizan, cómo crece la iglesia, con valentía, hablando idiomas que no conocen, con los dones del Espíritu Santo para sostenerlos. Y lo heroicos que fueron Pedro, San Pablo, bueno, llevando esa palabra, a mí me gusta mucho ese libro, así que sé que de vez en cuando lo leemos en la segunda lectura justamente de las misas, pero si alguno quiere tomar en su momento la palabra de Dios y quiere leer algo entusiasmante y esperanzador, le recomiendo Hechos de los Apóstoles, que es muy lindo. Yendo a la iglesia de hoy, sí, yo coincido, Giovanni, con lo que decís. Para mí el caso de los abusos es tremendamente doloroso. Es una de las peores cosas que han pasado en la historia de nuestra iglesia. Es totalmente eh, inaceptable, indignante que hayan sucedido esas cosas, porque de quien mejor se espera una conducta es de alguien que es sacerdote, o sea, que tiene que llevar, o monja, que tiene que llevar a tratar de acercar a la gente a Dios y termine abusando de la confianza de un niño para ultrajarlo, me parece algo terrible por el hecho en sí, que es abominable, por el sufrimiento al que estuvo expuesta la víctima, pero también hay un segundo aspecto del que generalmente no se habla, que es que eso daña la llegada de la palabra de Dios a la feligresía. Porque si quien tiene que llevar esa palabra de Dios es alguien que comete semejantes barbaridades, ¿qué le puedo creer respecto a lo que quiere enseñarme de la palabra de Dios? ¿Qué credibilidad le queda a nuestra iglesia? No tanto por la institución en sí, que obviamente fundada por Cristo tiene que ser lo más pura posible, pero sino principalmente por el objetivo último de la iglesia, que es llevar a la gente a Dios. Dios es el centro de todo esto. Entonces, si los intermediarios que tienen que cumplir esa función cometen tan terribles delitos, se desprestigia todo ese mensaje, ¿no? Y es muy doloroso porque cuando los críticos hacen mella en eso, uno no tiene mucho por oponerse a algo que, bueno, que están alejándose de lo que la propia iglesia quiere, pero bueno, muchas veces es más fuerte el hecho que la palabra. Entonces, realmente coincido con vos, Giovanni, en que es una de las situaciones más terribles que ha pasado en nuestra iglesia y espero que ya no esté pasando, que eso esté siendo erradicado. Los últimos papas han puesto el foco en eso y creo ya no solo en el castigo a lo que ocurrió, sino también en la prevención para que no vuelva a suceder. Y sí, la Jornada Mundial de la Juventud siempre es un hecho conmovedor. La que ocurrió en Brasil en el 2014, en Portugal creo hace un par de años, ahora en Roma, siempre es una marea de gente que tiene mucho entusiasmo, mucho vigor, mucha religiosidad y es eso, es muy esperanzador para lo que viene en el futuro de la iglesia y no solo por ese hecho puntual, sino también por pequeños actos que uno nota en la cotidianidad. Carlo Acutis, bueno, fue un fenómeno también, fue uno de nuestras divisiones inferiores, como se dice en el fútbol, un juvenil. Yo cubro deportes, por eso por ahí te llevo las cosas a Messi o al fútbol. Eh, Carlo Acutis fue un genio, evidentemente, de la comunicación. Es una pena que su vida se haya terminado tan pronto, pero es un modelo por seguir para los chicos para comunicar, porque la iglesia tiene 2000 años, pero no se queda anquilosada en lo que pasó hace 2000 años, sino que tiene que adoptar las nuevas formas para comunicarse. Y Carlo Acutis evidentemente tiene algo especial porque su cuerpo está incorrupto. Uno mira el cuerpo de él y está prácticamente intacto, parece que estuviera durmiendo donde está expuesto. Entonces, evidentemente, es un tocado por Dios. Pero a la vez yo veo, por ejemplo, soy mirar en YouTube algunos videos acerca de cosas de la iglesia, que me va sugiriendo el algoritmo porque he visto algunos antes, y veo, por ejemplo, que hay peregrinaciones en Europa que son muy fuertes. La peregrinación de Chartres, que se hace de París a la Catedral de Chartres, tiene cada vez más gente, año tras año tiene más miles de personas. En la propia Francia, tan secularizada, tan opositora a los valores de la iglesia en muchos casos, como por ejemplo que
ha hecho algo dolorosísimo hace un año, creo, instalar el derecho al aborto en su constitución, algo que parece gravísimo. Por otro lado, tiene cada año más bautismos en Pascua. Ya ha subido, pero no estoy hablando de un crecimiento del 5%, estoy hablando de un crecimiento de 200% en 3 años, por ejemplo. Eh, Veo que hay jóvenes en Estados Unidos que están tomando de nuevo el gusto por las celebraciones incluso más profundas, ¿no? A veces las celebraciones tradicionales nos permiten focalizarnos más en Dios, ¿no? A veces las celebraciones más contemporáneas, por así decirlo, son como una fiesta, un festejo muy, muy comunitario, pero que nos hace mirar más al costado que hacia arriba. Y está este movimiento bastante extendido, creo, en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país influyente, bueno, lo sabes más que yo, estás ahí, que hace que los jóvenes con las celebraciones más tradicionales estén mirando más hacia Dios, a quien no debemos perder de vista. Lo que hacemos es por el hermano, pero para gloria de Dios, verdaderamente, ¿no? Siempre tengo esa idea, ¿no? Cuando voy a una misa, decir, bueno, que esta misa me sea útil para alabarte, Señor, mediante el servicio al hermano, que le sirva al hermano, pero que también sea glorificación para vos. Y bueno, hay bastantes cosas en YouTube, como vos decías, de este resurgimiento entre los jóvenes, como para ver si les gusta el tema. Y hay una cuenta de Twitter de un periodista de Estados Unidos, evidentemente es de ascendencia india, pero que está allá en Estados Unidos, que se llama Joe Sacchinetti o algo así. Es un periodista católico que tiene muchísimos seguidores y postea mucha información católica, varios tweets por día. Muchos de ellos son muy esperanzadores, porque cuenta cosas que suceden, hechos, tendencias, cifras, etcétera, que son una caricia al alma en tiempos difíciles, porque en la batalla cultural a la que ha sido, en la que está inmersa, digamos, la Iglesia en las últimas décadas y en la que ha sido muy castigada, eh, los valores anti-iglesia no sé si son valores, digamos, las conductas anti-iglesia han ganado muchísimo, muchísimo lugar, la secularización, el alejamiento de Dios, como te decía, el aborto, el individualismo, y ciertamente cuando vemos estos jóvenes que hacen cosas son brotes verdes que nos dan ganas de seguir y nos hacen lugar a una esperanza mayor para el futuro. Sí, muy bien, exactamente, estoy muy de acuerdo contigo, Javier. También hablando de este tema, hay un modelo español, un influencer también, muy conocido en las redes sociales, que está famoso, ahora se lo está viendo en videos casi todos los días, Pablo García, que ha decidido dejar su carrera de actor, de modelo, de influencer para ser sacerdote. Sintió el llamado de Dios y lo va a dejar todo para entrar al seminario. Entonces, este otro ejemplo también de cómo pienso que la Iglesia Católica, como tú dices, bueno, tiene 2000 años, no va a morir, no va a terminar, pero creo que está en un buen, tal vez no lo dije bien en su mejor momento, pero sí en un buen momento. Y eso sí es causa de alegría y de felicidad para todos los católicos. Sin dudas, me parece que los primeros pasos del Papa León XIV han sido prudentes, en general positivos. Eh, Me parece que es un hombre centrado, como decía, prudente, que ha tenido mucho trabajo de campo. No es un hombre que ha estado solamente en el mundo de las ideas, sino que se ha embarrado en pos del servicio al prójimo en Perú. Embarrado en buen sentido, ¿no? Digo, embarrado de estar ayudando en inundaciones, por ejemplo. Y, y no conocía a Pablo García, pero bueno, voy a fijarme. Así que me parece un ejemplo también que suma eso. También hay un actor mexicano que es muy, muy creyente, que quiso ser candidato a presidente, finalmente no lo fue, pero que está en ese rubro, digamos, de gente que viene del mundo del cine, de la actuación, y publica muchas cosas en redes sociales sobre glorificar a Dios, alabarlo, rezar, etcétera. Y a Javier Prieto, ¿qué más le queda por hacer? Uf, todo lo que no hice, digamos, en la vida es demasiado. Eh, Me gustaría hacer más apostolado, ¿sí? Siento que hago una función con la comunicación y con estas cosas de la confederación de exalumnos, pero eh,
tendría que estar quizás más en contacto con la gente que está en necesidad mano a mano, digamos, no solo produciendo algún contenido, sino también junto a esa gente cuando sufre. A mí, si bien yo estoy muy involucrado en la causa pro vida, para mí es, digamos, una batalla que tiene que dar la Iglesia en los próximos años para terminar de hacerle entender a la gente que no se puede matar a quien uno lleva en el vientre, a su hijo, que es algo que es inadmisible en un siglo XXI en el cual poco a poco, digamos, el hombre se ha ido civilizando y ya las guerras en general no son bien vistas, aunque en este momento estamos en un presente bastante, digamos, chispeante en ese sentido. Decía, a pesar de que a mí me conmueve, me moviliza mucho la causa pro vida, me conmueve también la gente mayor que está afrontando dificultades, sean, digamos, de movilidad, como, digamos, de pérdida de trabajo y por no tener trabajo, por quedar jubilada, perder la motivación, o bueno, a medida que uno ya es muy mayor, digamos, va perdiendo capacidades físicas o intelectuales, y me gustaría estar más cerca de esa gente, ¿no? Porque no es una edad fácil. Yo creo que son personas que a veces van quedándose sin sus amigos, sin sus puntos de referencia, a veces solas, no tienen muchos hijos, o ninguno, o pocos, o tienen hijos, pero los hijos no se preocupan por ellas, y me parece que debe ser muy duro afrontar esa etapa, y me gustaría hacer algo más por esas personas en la parte más, en la parte final, digamos, de sus vidas, ¿no? Tengo que encontrar el tiempo, tengo que encontrar alguna estructura que ya lo haga, como para no partir de cero, pero es algo que un poco lo siento pendiente. Eso te diría. Algo que me quedó en el tintero que no te había dicho, Giovanni, no sé si puedo decirlo ahora, como estamos de tiempo, vos me dirás. No, sí, está bien, dilo. Bien, una iniciativa la Sayana y un poco también de la Confederación de Exalumnos es celebrar creo que no se puede decir todavía, así que lo digo en voz baja, la próxima beatificación a Enrique Yo. Enrique Yo fue alumno de nuestro colegio durante 5 años, tuvo una vida muy singular. Él perdió a su madre cuando era muy chico, a los 4 años. Su padre era, no digo que ateo, pero prácticamente. Y sin embargo, cuando ingresó a nuestro colegio, en la edad de quinto grado, estamos hablando de 10 años de edad, recibió una educación religiosa que lo hizo interesarse mucho por el tema. Se hizo muy devoto de María. Después entró a la Marina, a la Armada, hizo una carrera ahí. Después se dedicó a la vida empresarial y fue un gerente de una empresa importante, acá una cristalería, Rigoló se llama, en la cual él, desde el puesto de directivo, tenía mucha empatía con los trabajadores, con los empleados. Y era una suerte de mediador entre esos dos mundos que siempre están en tensión, en conflicto, porque es una lucha en general de dinero, de condiciones laborales, y él era una persona capaz de atender a ambas partes, digamos, para llegar a un mejor acuerdo, ¿no? Si bien estaba en un lado del mostrador, él era capaz digamos, de comprender al otro y para llegar a la mejor solución. Tanto fue así que en el momento, tuvo 9 hijos, y en el momento en que muy joven él fue víctima de cáncer, él tenía unos 40 años aproximadamente cuando fue atacado por esta enfermedad, hubo una innumerable lista de obreros de la cristalería que se anotaron para donar sangre para él. Porque si bien estaba del otro lado del mostrador, había sido muy, muy generoso, muy empático con ellos. Y el Papa Francisco estuvo muy abierto a impulsar la causa de su canonización, su proceso, digamos, porque le parecía que era hora de que en la Iglesia hubiera un empresario santo. Que esto nos puede sonar muy contrario a intereses o a posturas de una importante porción de gente, que dice, no, como un empresario puede ser santo si los empresarios son aprovechadores de sus empleados, quieren quedarse con todo, tratan de sacar el máximo beneficio a costa de lo que sea. Bueno,
Francisco, que no era un hombre ciertamente ligado a las élites y lejano a las masas, sino lo contrario, veía en Enrique Yo un ejemplo de empresario y le interesaba esta causa de canonización que, como te digo, entre nosotros, aparentemente va muy bien, dentro de un tiempo va a ser anunciada la beatificación. Y a propósito de eso, y a esto venía mi comentario, yo quiero hacer una exposición en nuestro colegio en la que hable su hija. Por ejemplo, Enrique John murió en el año 62, su hija es muy impulsora de esta causa, que nos cuente quién era Enrique, las autoras de uno de sus libros, para también hacer de su vida una inspiración para los demás. Se puede ser militar, se puede ser empresario y se puede ser a la vez muy buena persona, digo, para todos aquellos que piensan que esas cosas son como malas. Y quiero también difundir un poco de su vida entre los lasallanos y se puede también un poco más afuera porque realmente es motivo de orgullo, Enrique Yo, para nosotros. Ya es venerable, vos sabés que los pasos son siervo de Dios, venerable, beato y santo. Bueno, están en la segunda instancia, sería beatificado quizás el año que viene, depende de los cardenales que tienen que dar su aprobación, ya están aprobados el milagro, después el propio Papa León, que dé su acuerdo, y esto ocurriría posiblemente el año que viene, así que sería un motivo de fiesta para Argentina en general y para nuestro colegio en particular, y también para la Confederación de Exalumnos Católicos en la que yo estoy, porque, bueno, Enrique Yo fue uno de nosotros, uno de los mejores, diría yo. Y para todos los empresarios en el mundo también, ¿no? Sin dudas. Imagina tener un santo empresario en el cuadrito arriba a quien se pueda rezarle. Bueno, todavía santo no, sería beato, pero bueno, es una inspiración enorme, ¿no? La verdad es que Va por sí, buen camino, eso es lo bueno. Excelente, sin dudas. excelente. Gracias por compartir esta historia tan interesante y tan importante también. ¿Qué te Ujú. gustaría dejar como mensaje a todos, no solo los exalumnos de las Salles, porque también compartimos ahora estas entrevistas con OMAEC? Tuve la suerte de ser invitado a pertenecer a esta organización. Soy el delegado ante las Naciones Unidas acá en Nueva York para OMAEC. Así que estas entrevistas ahora las compartimos con todos los grupos católicos en el mundo. Para todos ellos, ¿cuál sería tu mensaje? Que tenemos algo entre manos muy valioso y que es nuestra educación en valores. A partir de mi actuación en la Confederación Argentina de Exalumnos Católicos, yo noté que, si bien tenemos nuestros matices, tenemos algo en común, que somos como más o menos la misma masa, moldeada con alguna forma diferente o algún color distinto, pero que en el fondo, en el sentido del exalumno y del católico, somos lo mismo. Tenemos una misma esencia, que es haber sido educados para actuar positiva y cristianamente en la sociedad por alguien que tuvo la inquietud de hacerlo y de extender estos valores. Bueno, esta gente que nos educó ha tenido éxito porque la educación católica en el mundo es enorme. Se calcula que hay aproximadamente, quiero ahorrar el número, pero 150 millones de exalumnos católicos en el mundo. Y si eso se pone en acción, el potencial es gigantesco. No quiero olvidarme, porque hay enorme cantidad de congregaciones, pero todo lo que pueden hacer los salesianos, lo que pueden hacer las mercedarias, lo que pueden hacer las calvarianas, lo que pueden hacer los jesuitas, lo que pueden hacer los maristas, los marianistas, lo que podemos hacer los lasallanos. Somos muchísimos que tenemos algo en común, esa llama que debe arder en nuestro interior y que nos tiene que hacer la pregunta que me hiciste recién, Giovanni: ¿qué nos queda por hacer? ¿No? Hay mucha gente que ya hace mucho y no podemos pedirle más. Giovanni, Carlos, Sea Montoya están haciendo un montón con esto, pero hay muchos otros que todavía tienen un margen más para dar, ¿no? Y creo que ese llamado al que estamos invitados nos tiene que mover algo, ¿no? Porque si hay algo que necesita el mundo, un mundo, como te decía, en general más civilizado que en siglos anteriores, es ponerle un poco de Dios a nuestra cotidianidad, ¿no? Ponerle Dios a nuestra cotidianidad mejora todo, nos hace pensar más en el prójimo que en nosotros,
nos hace pensar más en qué es lo correcto cada vez que tenemos una disyuntiva sobre opción A, opción B, cuál es la buena, cuál es la mala, no solo para nosotros, sino para el hermano. Y cada uno con su carisma, algunos más dedicados a la educación, otros más dedicados al servicio de caridad, otros más dedicados al acompañamiento. Bueno, en nuestros diversos carismas y nuestras diversas habilidades, poner eso en acción, ¿no? Sin descuidar, digamos, nuestros familiares, sin descuidar nuestro trabajo, pero creo que hay mucho por hacer, mucho por entregar, y me remito a la parábola de los talentos, ¿no? A nosotros se nos va a juzgar según lo que se nos dio. Yo puedo haber dado, supongamos, no quiero personalizarlo, digo yo como cualquier persona, no sé, he hecho esto y esto. Si lo comparamos con otra persona, bueno, es un poco más pero quizás esa otra persona tuvo mucho menos recursos o menos talentos, y proporcionalmente a lo que recibió, fue mucho más lo que dio, como la parábola de la viuda que donó 2 monedas en el templo, y eso Cristo lo decía, esa viuda donó mucho más que el fariseo que se hizo ver ante todos donando una moneda grande. Porque, bueno, es dar de lo que se puede, dar de lo que se recibe, ¿no? No es fácil, obvio. El premio está más puesto en la vida posterior, la vida eterna, que en la vida terrena. Pero cuando uno hace esas obras que hacen feliz o que le mejoran un poco la vida al prójimo, o que responden a nuestra misión para con Dios, se siente enormemente gratificado, ¿no? Es difícil encararlas porque cuestan, porque llevan organización, esfuerzo, a veces sinsabores, reacciones que no son buenas por parte de otros, pero cuando uno lo hace, dice, wow, qué lindo. Es lo más parecido a la felicidad que uno puede sentir, en el sentido más hondo, ¿no? de la felicidad, no estar contento pasajeramente, sino de fondo la alegría, digamos, de vivir la palabra de Dios. Y eso nosotros lo tenemos, lo hemos recibido en nuestra educación, no todo el mundo tiene esa gracia, bueno, nos toca a nosotros, hay que salir a la cancha con esos elementos. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un verdadero honor tenerte en nuestro programa. Muy agradecido por haber aceptado participar y conversarnos tu historia, conversarnos tus puntos de vista. Ha sido una conversación sumamente interesante, agradable, que estoy seguro va a ser del agrado de todos los que están viendo este programa. Así que nuevamente muchísimas gracias. Espero seguir en contacto y seguimos trabajando. El agradecido soy yo, Giovanni. Un placer hablar contigo, y gracias a vos llegar a muchos lasallanos en el mundo. Perdón, nosotros decimos lasallanos en Argentina, sé que se dice lasallistas en muchos otros países de América, lasalianos en España. Así que bueno, cada uno con sus modos, somos todos, como decía, parte de lo mismo. Y bueno, te felicito de nuevo por tu trabajo, me parece enorme, lo haces desde hace muchos años. Supongo que también te lleva tu esfuerzo, tu tiempo, pero también te da satisfacciones, y habrás tenido las repercusiones de quienes miran el programa, y seguramente te sentiste muy gratificado, y eso llevó a que alguno conociera a otro y se armara algún emprendimiento. Y bueno, es cuestión de hacer las cosas. Así que te felicito a vos, a Carlos, la verdad es que muy, muy activos todos. Y desde Argentina estamos a su servicio. La Asociación de Exalumnos abierta de par en par para cuando quieran visitarla. El colegio que está allá enfrente, no llega a mostrártelo, pero bueno, también, digamos, abierto a recibirlo seguramente si les comunicamos a los hermanos. Y verdaderamente, bueno, es una inspiración lo que haces para que los demás nos pongamos activos o más activos que lo que estamos. Te felicito, Dios te bendiga, que esté bien tu salud y que tengas éxitos en los próximos programas. Muchísimas gracias, de todo corazón. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. ¿Y qué más da? Te quiero y eso basta.
mesa